Semiología de la Comunicación Social 2, Unidad 4, Libro Jesús Martín Barbero, Sara Corona Berkin, Ver con los otros. Capítulo 2, Visibilidades y Visualidades, Parte 3. Estética audiovisual. La perspectiva histórica sitúa la presencia de un nuevo sensorium en la nueva experiencia que el cine produjo en las masas. Y eso porque el cine aprovechaba las modificaciones del aparato perceptivo que vive todo transeúnte en el tráfico de la gran urbe. Benjamin describe así la nueva experiencia: parecía que nuestros bares, nuestras oficinas y viviendas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y, con la dinamita de sus décimas de segundo, hizo saltar ese mundo carcelario. Ahora emprendemos entre sus diversos escombros viajes de aventuras. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. No se trata solo de aclarar lo que no se veía claro, sino que aparecen formaciones estructurales del todo nuevas. Benjamin, 1982, página 47. Atención, formaciones significa entonces transformaciones, y estructurales, así llama Benjamin a como lo que quedó afectado no era solo el ojo sino el ver, pues lo que el cine daba a ver era otro mundo que emergía desde lo más bajo a lo más ancho, y desde lo más exterior a lo más interior. El cine mediaba así, a la vez, las transformaciones que experimentaba la vida urbana y la formación después de Cristo, un nuevo modo después de Cristo, percepción de esas transformaciones. Los dispositivos que, según Benjamin, configuran ese nuevo sensorium, son la dispersión y la imagen múltiple. La dispersión rompe con el antiguo modo cultural de recepción que estaba configurado por el recogimiento y que corresponde al observador de la pintura y al lector de una novela, el recogimiento del individuo en su soledad. En el otro lado, el de la ciudad nombra un espacio urbano regido por la dispersión, que es el modo de percepción de la masa. La masa es una matriz, pues el crecimiento masivo del número de participantes aún no ha modificado la índole de su participación. Las cursivas son mías, Benjamin, 1982, página 52. Y no importa si ante ese nuevo sensorium el que vino a ser manifiesto el cine los críticos dispararían toda su batería de descalificaciones, disipación para iletrados, espectáculo que no requiere el menor esfuerzo y que por lo tanto no permite abordar con seriedad ningún problema. Después de enumerar la retahíla de las críticas al cine que aparecían en los artículos del crítico G. Duhamel, Benjamin adopta una posición que aún hoy suena tan radicalmente escandalosa como no lo fue en su tiempo. Se trata de la antigua queja: las masas buscan disipación mientras el arte reclama recogimiento. Benjamin, 1982, página 54. Queja anacrónica, pues la fotografía y el cine ya estaban transformando los modos tanto del percibir como del hacer arte, y eso hasta el punto en que, de retrógrada frente a un Picasso, la masa se transforma en progresista frente a un Chaplin. Los riesgos a los que se exponía Benjamin con su trastornadora comprensión del arte fueron ya percibidos por su amigo Bertolt Brecht. Pienso con terror qué pequeño es el número de los que están dispuestos a no malentender algo así. 1 Y el otro dispositivo, la imagen RF1 múltiple, remite, para Benjamin, a la operación que hace más explícita la diferencia que introduce el montaje cinematográfico, articulación de muchos y diversos puntos de vista, y también articulación de temporalidades. El filme que se ve en la pantalla está cosido de fragmentos narrativos, lo que chocaba frontalmente con la unicidad de la mirada que implicaba todo el arte y, muy especialmente, la pintura clásica entronizada por la perspectiva. Mientras sus propios amigos, Adorno y Horkheimer, colocaban por entero la técnica, en especial la técnica del cine, en el lado opuesto al del arte, pues la racionalidad de la técnica se es la racionalidad del dominio mismo, o cuando afirmaban que todos los filmes dicen lo mismo, ya que el cine no es más que el triunfo del capital invertido. Adorno y Horkheimer, 1971, páginas 147 y 152. Benjamin ubica la técnica en el lado opuesto, en los cambios que primera experiencia social inaugura. Pues solo en la experiencia colectiva se podía comprender el nuevo modo de acceder, lo que irrumpe en la historia con las masas y la técnica. O sea que, por primera vez en la historia,
Los cambios en la vida humana no provenían tanto del ingenio de sus admirables inventores sino de algo que irrumpía técnicamente en la percepción y la sensibilidad de las grandes masas. Y el cambio en la percepción de las masas proviene de las oscuras relaciones entre lo que experimenta el transeúnte perdido en la muchedumbre que camina por las grandes avenidas y lo que siente el espectador popular en las grandes salas oscuras del cine. Antes, en los viejos tiempos, las cosas del arte quedaban muy lejos de la mayoría de los seres humanos, las artes se hallaban mediadas por una relación social que las hacía sentir lejanas a la mayoría de la gente. El cine, por el contrario, hace posible a la más grande mayoría de la sociedad un nuevo modo de sentir que le quita su envoltura a cada objeto, triturando su aura, y que es la signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto que, mediante la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible. Benjamin, 1982, página 25. Frente a la excluyente concepción del arte, compartida por la élite, el cine hacía visible unas experiencias culturales que ya no se regían por los cánones de la élite ni eran gozables desde su gusto. Era en el cine donde se hacía visible la convergencia entre las nuevas aspiraciones y los derechos de las masas urbanas y unas tecnologías que resultaban ser el lugar de abolición de privilegios y exclusiones sociales. Bastantes años antes Gramsci ya había llevado su interés por los géneros populares hasta el punto de plantear, a propósito del folletín, que ese género popular pertenece al estudio de la historia de la cultura más que al de la historia literaria. Gramsci, 1977, página 208. Con lo que Gramsci también había inaugurado un análisis de lo popular a partir de la diversidad de las matrices y los usos que articulan sus culturas. En especial la que él denominó nacional popular, mucho más cercana de la vida que del arte, una cultura no letrada en la medida en que remitía menos a los libros que a las narraciones. Especialmente a las narraciones que, como el cuento o el refrán, la fábula o los proverbios, están hechas para ser contadas más que para ser leídas. Las pistas y las propuestas de Gramsci, años después, de Edgar Morin sobre la especificidad estética de los géneros populares han dado lugar a una genealogía de las literaturas de género. Fabry, 1973, Letman, 1979, Eco, 1988, en contraste con la literatura de autor, que constituye la otra indispensable fuente de comprensión histórica de las narrativas que han movilizado, e incluso trastornado, la experiencia audiovisual. Lo que vislumbra Benjamin al estudiar el surgimiento y la formación de la ciudad moderna fue algo que solo mucho más tarde se hizo comprensible, una estética del desecho, entrevista por él en su estudio sobre los pasajes comerciales, sobre la moda y la publicidad, sobre los juguetes o los espejos. Y esa nueva lectura de la vida urbana resulta también de su capacidad de pensar la ciudad como lugar del montaje de fragmentos y residuos, de arcaísmos y modernidad. Retornando al hoy, y a la relación del arte con la tecnología digital, lo que se nos plantea contiene no solo la envergadura de un desafío cultural sino también la del choque con un nuevo tipo de experiencia estética, una experiencia que atraviesa y desborda los modos de creación y difusión de los estilos y las modas pues irrumpe más adentro, desde la configuración de los públicos y la mercantilización de las formas, apuntando al espacio de tensiones fecundas entre contemporaneidades y destiempos, es decir, a un estremecedor desorden cultural. Pero ese desorden que vive hoy el arte puede aportarnos en este desencantando cambio de siglo el mínimo de utopía, sin el cual el progreso material pierde el sentido de emancipación. En su encuentro con la creación artística actual, la experimentación tecnológica que posibilita la red digital, Lafargue, 2002, hace surgir un nuevo parámetro de evaluación y validación de la técnica distinto al de su valor instrumental y su funcionalización por el poder, el de su capacidad de significar que, junto con la voluntad de creación, permiten al arte desafiar y, en cierto modo, romper las inercias de una revolución tecnológica atrapada por la fuerza de lo más banal y la gestión mercantil de todo lo que pasa por, o traspasa, la red. La web representa hoy una nueva modalidad de creación y cooptación del arte al hacer pasar lo más nuevo por la misma pantalla, tornando aún más difícil apreciar lo que de veras innova. A eso ayuda la compresión de una duración irrescatable del flujo. Desde hace años Paul Virilio y Jean Baudrillard han advertido que el vértigo general de la aceleración,
Al confundir la compulsión de las experimentaciones estéticas con la exaltación de lo efímero y lo desechable, produce una estetización creciente de la vida cotidiana cuyo efecto es el emborronamiento no solo del aura del arte sino de los linderos que lo distancian del puro éxtasis de la forma en la infinita proliferación de sus variaciones. Baudrillard, 1991, página 21. Pero todo eso no anula las performatividades estéticas que abre la virtualidad no solo para el campo del arte en particular sino también para la recreación de la participación social y política que pasa por la activación de las diversas sensibilidades y socialidades hasta ahora consideradas incapaces de interactuar con la contemporaneidad digital y, por lo tanto, de actuar y de crear. La envergadura de las transformaciones estéticas que han introducido en nuestras sociedades las sucesivas experiencias audiovisuales plantean desafíos que el todavía hegemónico discurso de la crítica no ha podido descifrar, ya que la sofisticación del discurso sigue sin poder escapar al efecto en el orden de la instrumentalidad, esto es, sigue siendo incapaz de implicar las transformaciones ahora de los regímenes del percibir y el expresar. Pues los trastornos en la experiencia estética atañen no solo al arte sino a las formas de lo sensible. El desorden cultural que introdujo la televisión pasó mayoritariamente inadvertido por la imposibilidad crítica de hacerse cargo de lo que había de inédito en una experiencia estética ubicada enraizada en el ámbito de la cotidianidad doméstica y, por lo tanto, emborronando los linderos de lo privado y lo público, lo lejano y lo cercano, los espacios del arte y la ficción con los de la vida y el trabajo. A la acelerada fragmentación de los relatos que introdujo el estallido y el descentramiento de la ciudad empezó a corresponder una experiencia profana del flujo que desdibuja las fronteras de los géneros pero también confunde lo nuevo con lo fugaz, exaltando lo efímero como prenda del goce estético. La convergencia de la globalización y la revolución tecnológica de la comunicación y la información ha comenzado a configurar un nuevo ecosistema de lenguajes y escrituras. La experiencia audiovisual señala, de un lado, la constitución de una nueva figura de razón ligada a la mediación cognitiva de la imagen, y, de otro lado, la visibilidad cultural, que se ha tomado escenario de otra decisiva batalla cultural. Las memorias largas de las comunidades sobreviven tenazmente en el palimpsesto que aún les permite emerger borrosamente en las entrelíneas del presente, un presente cada día más fugaz, pues los imaginarios de la virtualidad y la velocidad que tejen las redes del hipertexto imprimen una aceleración a la innovación que adelgaza y oscurece casi por completo la línea del futuro. De los cambios en la experiencia al reparto de lo sensible. En los últimos años Bernard Stiegler ha alertado acerca de que la cuestión del sentido no se refiere únicamente al significado de la vida en común sino al tejido sensible del que está hecha la vida social misma, y lo que convierte hoy al mundo de lo sensible en teatro estratégico de la guerra económica, el abandono de la cuestión estética, o de la sensibilidad sí, por parte de la esfera política dejándosela a las industrias culturales, o a la esfera del mercado en general, es ya en sí mismo catastrófico. Como la cuestión cultural se halla ahora mucho más en el corazón de la economía que de la política, 2004, página 79. Pero ha sido Jacques Rancière, 2000, quien ha resituado la cuestión de lo político en el reparto de lo sensible. En francés, la palabra partage, partición, contiene ya entera la contradicción que moviliza toda esta propuesta, las íntimas y conflictivas relaciones entre el compartir y el compartimentar, entre el repartir y el demarcar. Pues el reparto opera como división de lo sensible, esto es, como el sistema de formas de lo que se da a sentir, de lo que cada cual puede ver, puede decir y, en su base, del espacio que uno u otro pueden ocupar y del tiempo que pueden tener. Es entonces un determinado régimen de lo sensible, un régimen estético, el que hace del campo político un espacio de democracia, pues el demospueblo no es la población ni tampoco los pobres, sino la gente cualquiera, los que no cuentan. Y la política comienza en verdad con sujetos políticos nuevos, es decir, a los que no definen ninguna particularidad sino que, por el contrario, son ellos los que definen el poder de cualquiera. Desde Grecia son dos los modelos antagónicos de configuración de la política desde la estética, uno configurado por los actores del teatro y la escritura legitimando el control de la circulación de la palabra y la acción, los efectos de la palabra y las posiciones de los cuerpos en el espacio común, y otro, el que da figura a la comunidad que canta y baila su propia unidad en los ritmos del coro,
que son los del cuerpo comunitario del pueblo. Frente a los apocalípticos, que lo que mejor saben hacer es quejarse sin proponer nada, la obra de Rancière proyecta su innovadora mirada política sobre lo sensible en una secuencia de libros sobre el sentido de las imágenes, 2003, El espectador emancipado, 2008, y Vía estética del arte, 2011, en IA que nos dice que lo más interesante que pasa hoy en las relaciones del arte con las técnicas es el emborronamiento de las fronteras entre lo que es y lo que no es arte. Pues el emborronarse de unos viejos y tenaces separadores viene a reinstituir el espesor de las mediaciones allí donde reinaban las separaciones y las oposiciones, entre apariencia y realidad, entre mirar y saber, entre pasividad y actividad. Asimilar el mirar y el escuchar a la pasividad responde, según Rancière, al mismo prejuicio que ve en la palabra lo contrario de la acción y en el trabajo manual lo contrario del trabajo intelectual. De ahí que a la pregunta, comillas es si a música electrónica música culta o popular, Rancière responde: no lo sé ni me importa porque lo verdaderamente importante son todas las formas de desplazamiento y desdibujamiento de las fronteras que colocaban de un lado al arte y del otro al espectador, ya que es en esos movimientos donde emergen nuevas formas de experiencia que transforman los regímenes de lo sensible, o sea, de la percepción y el afecto, del pensamiento y la palabra. Que es por donde pasan los caminos de la emancipación social, a la vez cultural y política. Oralidad y visualidades del mundo indígena. Sarah Corona Berkin. Este capítulo tiene el propósito de reelaborar categorías conceptuales con las cuales pensar la comunicación desde América Latina y ahondar en un nuevo modelo de interculturalidad. Punto. Consiste en 3 incisos. Primero se aborda el concepto de otro y se discuten algunas posturas teóricas que lo excluyen, visibilizándolo o incorporándolo de forma conveniente al poder. Posteriormente, a partir del ver con los otros, me aboco a definir un modelo diferente de comunicación intercultural. El vector científico que supone que el conocimiento va de la teoría a la práctica, en las ciencias sociales no es tan evidente. Acá genero algunas nociones para explicar mi experiencia con otros y construyo algunas nociones teórico-metodológicas que afectan las técnicas de investigación y sus resultados. Finalmente, 3 conocidos postulados en torno a la imagen se discuten en aras de encontrar nuevas posibilidades de entendimiento con los otros. Las formas de mirar, recordar y fragmentar de otros que no han vivido sumergidos en la pecera de la imagen occidental nos muestran en sus fotos una manera distinta de vivir juntos el mundo. El mal de ojo, mencionado al principio de este libro, sí existe pero tiene cura, está en la producción de imágenes propias. Reconozco en mi proyecto las 2 condiciones que Walter Benjamin descubre en la tecnología y que dan pie para pensar en su refuncionalización, suprimir la oposición entre el ejecutante y el oyente y suprimir la oposición entre la técnica y el contenido. Con la cámara me he propuesto articular al que se ve fotografiado y al que toma la foto. En otras palabras, de la misma forma que Benjamin celebra que la prensa le abre el acceso a la calidad de autor al lector que se expresa en las columnas de preguntas, opiniones y reclamos y que antes de la prensa estaba relegado a ser solo lector de los escritos de los verdaderos literatos, la cámara puesta en manos de los jóvenes indígenas les permite hacer sus propias fotos de sí mismos y de los demás. Esta nueva autoría visual hace del joven indígena un productor que adquiere su competencia en la acción. Este trabajo trata de indígenas, antes solo receptores, ahora productores de imágenes. Con la cámara, el nuevo fotógrafo dice quiénes y quiénes somos nosotros desde su propia mirada. Pero la cámara también exalta una condición de la mirada. En un segundo nivel, la cámara en manos de los otros también nos ayuda a eliminar la oposición entre la técnica y el contenido. En las fotos de los jóvenes indígenas de sí mismos,